Vamos a una entrevista esta mañana porque nos acompaña en el estudio el maestro en Derecho Constitucional, Ángel Sosa Rodríguez. Vamos a hablar de un tema que lamentablemente se ha puesto muy de moda en los últimos meses, pues a raíz del caso Ayotzinapa volvió a ser tema. La desaparición forzada de personas, ¿en qué consiste? ¿Cómo se tipifica este delito? ¿Y qué están haciendo las autoridades en materia de leyes? Claro, para combatir este problema que no solo es de México, es un problema internacional. Claro, ¿cómo estamos? Amigo Enrique, muy buenos días al auditorio. Desaparición forzada, un tema delicado pero importante. Sí, muy complejo. Amigos, hay que empezar a definir qué es la desaparición forzada. Según nuestro diccionario de la Real Academia Española, la desaparición precisamente es la acción y efecto de desaparecer, y forzada precisamente el uso de la fuerza. La desaparición forzada tiene que ver precisamente cuando una o varias personas, ¿sí?, son arrestadas ilegalmente, son detenidas, son secuestradas incluso, pero esto tiene que ver con un acto de autoridad. Tiene que intervenir un agente del Estado o por órdenes directas o indirectas del Estado. Es una privación de la libertad clara y precisa. Esta puede ser legal o ilegal. ¿A qué nos lleva? Al ocultamiento de la persona posterior, ¿sí? A no dar información de dónde está detenida, dónde está arrestada esa persona, y en este caso hay una intencionalidad, ¿sí?, de mantener bajo reserva que esa persona se encuentra en un lugar determinado, ¿sí? Estas características ya han sido reconocidas por el derecho internacional, Hugo Enrique. Acuérdate que los antecedentes que tenemos de la desaparición forzada ya fueron contemplados en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y Ciudadano de Francia en 1789. Posteriormente se viene, acuérdate esa situación de Hitler, acuérdate ese estatuto que él propuso de Noche y Niebla, muy famoso en los campos de concentración, cuando encontraban a personas ocupando un territorio. Estas eran detenidas y llevadas a sus lugares. Incluso por declaración del propio Hitler se dijo que estas personas no se informara la identidad de quiénes eran ni cómo estaban. Pues también tenemos el asunto de Honduras, que el primer caso de un estudiante en 1981 que es desaparecido por fuerzas castrenses precisamente en Honduras, donde la Corte Interamericana dio un fallo y condenó al Estado de Honduras por el secuestro de Ángel Velázquez Rodríguez, un estudiante por las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó con esto? Crea precedentes, crea el derecho internacional y condena a los estados a legislar en esa materia. Tenemos en México, Enrique, el caso más sonado, Rosendo Radilla Pacheco, exactamente, ¿no? Y venimos en Guerrero arrastrando una triste y amarga historia de la llamada guerra sucia, entre comillas, porque todas las guerras son sucias, no hay guerra limpia, que yo creo que no hay guerra limpia, de aquellas desapariciones de los finales de los 60, principios de los 70, ¿no? La llamada guerrilla aquí en la Sierra de Guerrero, cuando todo parece que venimos en una etapa de modernización, de más civilidad, de más apego al derecho. Nos pasa ahora lo de Ayotzinapa, ¿no? Que es una desaparición forzada, ya está tipificado por intervenir alguna autoridad. Sí, mira, aquí es muy importante resaltar cuáles son los derechos humanos violados. Los derechos humanos violados, el básico, la vida, la libertad, la integridad y la dignidad de la persona, la integridad física, ¿sí? Los derechos de los familiares. Imagínate que los familiares también tienen repercusiones porque no saben en dónde se encuentran sus amigos, sus parientes. Entonces, ¿esto qué implica? Que el Estado mexicano ya tenga que legislarlo en una ley general que ya se acaba de anunciar apenas unos días, a propósito que se va a establecer ya la ley general de desaparición forzada, y obviamente los estados tendrán que entrarle. Aunado a eso, Hugo Enrique, ya está legislado en el artículo 215A, B, C y D del Código Penal Federal la penalidad para aquellos servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada, que es la detención legal e ilegal de una o varias personas. ¿Con qué propósitos? Que dolosamente, ¿sí?, permitan su ocultamiento y no den aviso. Una penalidad de 5 a 40 años. 5 a 40 años, cualquier servidor público del nivel que sea. Sí, claro que sí, incluso puede ser un ciudadano, un particular, pero que reciba instrucciones directo o indirectamente del Estado, o que tenga la participación del Estado. Por eso es muy importante, amigos del auditorio, que ustedes conozcan estos temas abiertamente, para que cuando se les publique en la televisión o en un medio, sepan qué es la desaparición forzada, ¿sí? Ya se estará trabajando sobre la nueva ley
los instrumentos ahí están, tenemos los precedentes, acuérdense de esas dictaduras que hubo en los países centroamericanos, Salvador, Guatemala, una guerra civil, ¿no? En Chile con Pinochet, ¿cuántas desapariciones existieron que quedaron ahí? En el caso Pinochet, hasta apenas hace unos años quisieron darle carpetazo, pero hay familiares que insisten. El mismo caso de Argentina, ¿no? También. Precisamente, incluso ha sido materia, Enrique, de la cultura, de que se generen canciones, se generen películas acerca de este delito es un lesocinio, es un delito continuado, porque hay secuelas, hay que ver la forma de indemnizar a los familiares, de darles esa protección, porque es el que sufre psicológicamente la desaparición de una persona. Mira, es muy importante cuando uno le detengan a un familiar, lo primero que tiene que hacer es acudir a las delegaciones policíacas. Por eso el derecho internacional te dice, los lugares donde tienen que ser detenidas las personas deben ser oficiales, nada de lugares secretos. Para eso existe el amparo, es otra figura que también te puede permitir a que el actuario, con una suspensión que te otorgue el juez, puedas acudir a las cárceles, a los lugares de detención, a ver si está tu familiar o se encuentra ahí. El famoso habeas corpus, esos derechos que tiene el ser humano, el ciudadano, en una posible detención ilegal. Esto ya no puede suceder en estos tiempos, Hugo Enrique, porque tenemos muchos derechos humanos, tenemos muchas leyes, y ahora existen los medios de comunicación como ustedes que difundimos esto, precisamente para que la gente conozca sus derechos humanos. Ahí está, pues es un tema intenso, sumamente extenso también. Y pues vamos a seguirle abundando aquí el tema. Sí, muchas gracias, amigos. Recuerden que en el Estado mexicano hay un Estado de Derecho y el derecho siempre hablará. Ius semper loquitur. Ahí está. Buen día, Maestro, amigos. aquí estamos. Vamos al corte esta mañana y continuamos.